Sí, 33 minutitos pasaron de las 9 de la mañana. ¿Cómo vienen las suscripciones? ¿Bien? Sí, me dicen todo. ¿Están escuchando Radio Splendid, chicos? Me dicen cualquier cosa. Pero chicos. ¿Cuántos? ¿300, 500, 1500? Ahí estamos, ¿eh? ¿Cuánto? ¿200? 200.000. ¿200.000? Sí, no, dice que debe 200.000 pesos el café. No tengo. Bueno, vamos a lo nuestro. Nos ponemos un poco serio, ¿vale? Vale, Di Croce. La agarró a Salvo de imprevisto. Nos tiene así hoy, Salvo, ¿no? Hoy vamos con todo, sí. Vamos todo ritmo. Todo ritmo. A ver, estamos en sintonía con su editorial, me parece, caballero. Dígame, Clima de época, vamos a titular esta columna. Está bien. Y vamos a arrancar con algo que sucedió ayer. Como saben, todos los miércoles, salvo alguna excepcionalidad que surja, como puede ser el miércoles que viene, el 30, que hay paro del transporte, se dejó en duda si se iba a hacer la audiencia por el juicio vinculado con el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, que investiga, recordemos, los autores materiales. Bueno, ayer fue una nueva audiencia. Hubo ayer 8 testigos que pasaron, algunos peritos, algunos conocidos por redes sociales, pero en el final de la audiencia lo que sucedió fue que habló el doctor Ubeira y dijo lo siguiente. Entonces, lo único que podemos hacer saber, más allá, digamos, de las acciones personales que podamos llegar a tomar con respecto al actual presidente de la Nación, es que en este juicio lo que se ventila fundamentalmente es un hecho de violencia que se desencadenó como consecuencia de una serie de acciones políticas que se desarrollaron en el ámbito público. Y ahora el que las encabeza es el presidente de la República. Por lo tanto, lo que nosotros queremos hacer saber, no para que los señores jueces decidan nada, pero sí para que quede constancia en el registro de este debate, que la vida de mi cliente y la de las personas que son sus allegados y, como dijo ella, los militantes, también están sujetos a esta violencia que se genera del máximo responsable de la primera magistratura de este país. Mirá. Esto dijo ayer el doctor Ubeira. Recordemos que él integra, junto con Marcos Aldazábal, la querella de ese tribunal, el TOF 6. Y ayer, cuando inició la audiencia, lo primero que se hizo fue aceptar la ampliación que había solicitado la Fiscalía y la querella, llevando la acusación con un agravante: violencia de género en contexto de violencia política. Eso es lo que ayer se aceptó. Al cierre de la audiencia, Ubeira decía esto. ¿Y por qué decía esto? Lo decía en relación a las declaraciones que hizo el presidente de la Nación, Javier Gerardo Milei, la semana pasada, el fin de semana, diciendo que le encantaría, porque le daba algo de morbo, las metáforas, ¿no?, de Milei, le daba algo de morbo ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo y de Cristina Fernández de Kirchner. Y yo me tomé el trabajo de traerles un audio que en realidad es un video publicado por el propio Javier Gerardo Milei allá por el 2022, cuando lo acusaban desde Juntos por el Cambio de ser funcional al kirchnerismo, y se decía mucho en el mainstream periodístico que Milei no hablaba mal de Cristina. Y él, muy indignado, muy enojado, dijo: yo sí hablo mal de Cristina, y hace mucho tiempo, y muy orgulloso, publicó un video que mostraba una secuencia de todo lo que él había dicho año por año sobre Cristina Fernández de Kirchner. La presencia de un ser nefasto como Cristina Fernández de Kirchner, que ha sido quien más ha castigado el capital en la historia de la Argentina. Si uno quisiera ver cuál es el modelo de Cristina Fernández de Kirchner, Santa Cruz, y si le pones dinero, ¿qué te da? Venezuela. Es decir, es un modelo de expropiación, ¿sí?, de recorte de libertades individuales, escasez e inflación. Cuando veo a Cristina Fernández de Kirchner, veo una expropiadora. Es decir, veo a alguien que, si vos llegás a ganar un mango, te lo va a robar. La bipolar de Tolosa, la sodomita del capital, wow. Otro sinónimo. La jefa de la banda. Claro. ¿Vos crees que ella estuvo involucrada? Por la forma, digamos, que utilizaban el poder, casi que te diría que no tengo dudas de eso. Y lo peor de todo es que generó un daño cultural enorme. Mi opinión es que el kirchnerismo fue lo peor que le pasó a la Argentina. Sentó las bases de la decadencia, causó un daño cultural enorme. Lo que hizo el kirchnerismo no es, digamos, fue muy malo en lo económico, pero fue muchísimo peor en lo cultural.
la cultura del trabajo, destruyó la cultura del esfuerzo, o sea, y diseminó la cultura de la dádiva y el populismo. No pierdo tiempo en una persona delirante y totalmente ajena de la realidad como es la expresidenta. La verdad es que, yo estoy en las antípodas ideológicas de lo que hace Cristina Fernández de Kirchner. Es más, yo creo que el kirchnerismo fue lo peor que le pasó a la Argentina. Porque no solo el daño que produjo en lo económico, hay un daño que es mucho más complicado. ¿Sabes cuál es? Que rompió los valores morales. Es decir, el daño cultural que hizo. Eso es mucho peor todavía. Lo que está significando que no la veamos es que estamos dando vuelta la página más triste de la historia argentina. Se está borrando lo peor de la historia argentina, que fue el kirchnerismo. ¿Se terminó Cristina para vos? Yo creo que el kirchnerismo está de salida, sí. Mirá vos, che, rompe esto con la idea de que no iba a perseguir a nadie, ¿no? Me parece que estaba anunciando... Bueno, la música, como preguntabas recién fuera del aire, es original. Es un video que publica Javier Milei en su cuenta de Instagram y en su cuenta de Twitter. ¿Él publica esto? Él publica eso. Ajá. En la secuencia, yo les recomiendo siempre mirar el video, porque el video es muy develador de dos cosas. Primero, de anclajes sobre determinadas frases que dice, que ahora vamos a ir a eso. Pero también hay un anclaje sobre la postura corporal, la forma en la que él se presenta. Digo, arranca como con ese trajecito negro a rayitas que tenía, muy tímido, y termina ya de cueros y cierra ya siendo diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires. Lo último que dice, que es el diálogo con Jonathan Viale en La Nación Más, ya era diputado de la Nación, es 2022 cuando él ya estaba en campaña presidencial. Y hay tres momentos de este video que a mí siempre que lo vuelvo a ver y lo vuelvo a escuchar, me parecen muy de este clima de época que viene acumulando. Uno es el momento donde él dice, no sé si lo escuchan, que la bipolar de Tolosa, y alguien sonríe a carcajadas. Ese alguien es una mujer. Esa mesa es un programa que conducía la hija de Mirta Legrand, Marcela Tiner, y era un grupo de mujeres. Las rubias. Exacto. Que cuando Milei dice la bipolar de Tolosa, ríen a carcajadas y además le dicen otro sinónimo, otro. O sea, hay un pedido de más, ¿no? O sea, como más y carcajadas, mujeres, ¿no? Digo, para que entendamos por qué discutir también qué tipo de feminismo era el que se defendía en ese momento y con qué se discutía. Se discutía con eso también, con mujeres validando la violencia de género hacia otra mujer, que tenía además una responsabilidad institucional muy importante. Entonces esa risa medio de malvada, carcajadas, como celebrando las barbaridades que Milei decía, es un dato. El segundo dato es las dos veces que Javier Milei dice el peor momento llegó con los Kirchner. ¿A quién le suena? Sí, claro. Lo dijo Patito acá. Para que después no creamos que es Victoria Villarroel la que tiene vínculos solamente con la familia militar, ¿no? Digo, hay una reivindicación ahí del decir de Videla, cuando esa tapa emblemática de Página 12 del peor momento llegó con los Kirchner. Bueno, Milei reivindica eso, es un mensaje también ahí. Y lo tercero, que parecería no tener nada que ver, pero para mí es muy importante y tiene que ver con la columna de la doctora Salvo, es cuando él dice dos veces: destruyó la cultura del trabajo, ¿no? Y yo ahí es donde quiero discutir, porque en este momento... Se lo escuché a otra gente eso. Se está discutiendo qué peronismo queremos, y ahora sí vamos a también la editorial que hacías vos, Roberto. Lo que él está diciendo es, bueno, destruyeron la cultura del trabajo. Y yo lo que quiero decir es que cuando uno vota en contra de las leyes que propuso Milei, o está en contra de las medidas que lleva adelante Federico Sturzenegger desde el Ministerio de Desregulación, que muy jocosamente cada mañana anuncia modificaciones como si fueran grandes celebraciones, hace muy poquito tiempo hablamos acá, por ejemplo, de esa resolución de la Comisión Nacional de Valores que permitía a los pibes de 13 años especular, ¿no? Esta figura de los mini trader. O sea, Milei propone, junto con su gobierno, en un contexto complejo de capitalismo de plataformas, que los pibes sean mini trader, que el dinero se reproduce así mágicamente con un clic. También fomentan todo lo que tiene que ver con el solucionismo de aplicaciones, y yo les quiero recordar el dato de que en su mejor momento la General Motors tenía 605.000 trabajadores. ¿Qué
implicaba eso? ¿Y por qué tiene que ver con el peronismo? Porque eso implicaba la fábrica, alrededor la escuela, alrededor el club, la construcción de una comunidad con el eje de un trabajo fabril que tenía un horario, que implicaba llegar a la casa y compartir la cena, que implicaba el fin de semana no tener que laburar y poder estar con la familia. Digo, todo aquello que nosotros concebimos como el trabajo que reivindica, que ordena, que el peronismo debe defender, está en esa imagen de esa General Motors con 605.000 trabajadores. Lo que defiende Javier Milei, ese capitalismo de plataformas, tiene a su empresa emblema, que es Google, con en su mejor momento 60.000 trabajadores directos. Estamos hablando del 10% de lo que tenía esa empresa emblema de lo que nosotros entendíamos como el trabajo ordenador. Entonces, ¿quién está en contra de la cultura del trabajo? El que defiende el capitalismo de plataformas, el que propone que la Argentina sea, y ahora vamos a escuchar el último audio para cerrar la columna, un polo de inteligencia artificial. Bueno, imagínense lo que puede lograr el sector tecnológico, en especial en condiciones macroeconómicas estables y sin la bota del Estado en el cuello. Como ya he dicho en alguna otra ocasión, no hay fuerza en la naturaleza más grande que un argentino queriendo salir adelante. Por eso nosotros queremos hacer en la Argentina un hub de inteligencia artificial, porque nosotros tenemos energía barata en lugares fríos y con altas extensiones de tierras para desarrollar y abastecer los centros de cómputos, y porque tenemos algo que en las próximas décadas va a ser preciado: fe y optimismo en el desarrollo tecnológico, fe en los empresarios y la libertad regulatoria que le corresponde a esa fe, en un mundo en que cada día encorsetan más al sector privado y sobre todo al sector tecnológico. Corsetan cada vez más, dice, en el mundo, reconociendo al sector privado, pero sobre todo al tecnológico, dice. Bueno, por algo será, porque lo que está proponiendo Javier Milei es que haya empleo para el 10% de la población. Pero nos acusa a los peronistas de ser quienes vamos en contra de la cultura del trabajo. Y cuando uno habla de cultura del trabajo, él habla también en ese audio que escuchábamos de valores, ¿no? Bueno, cuando un pibe a un clic gana en una acción y cree que eso va a ser siempre así, lo mismo que gana su viejo, que se levanta todos los días a la mañana, o su vieja tiene 3 trabajos, llega a la noche, no tiene tiempo para él, empieza también a no respetar ese trabajo y ese esfuerzo que tiene que ver con traer el mango a casa y que el pibe coma y que uno tenga el manguito para el fin de semana. Entonces, lo que hoy se discute, cuando se discute quién conduce el peronismo, es qué peronismo nos representa en esta pelea, en este tiempo. Y yo recomiendo mucho, para cerrar, el libro de un amigo de la casa, de Hernán Brienza, que en el cierre de su libro, muy maravilloso, ¿Para qué sirvió el peronismo?, que lo terminé de leer el fin de semana, dice, con mucho tino para mí, que la singularidad de Milei es haber entendido el clima de época y el capitalismo de plataformas, haberlo usado a su favor. Y dice Brienza, si el primer peronismo fue la respuesta a la segunda modernización, el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, si el menemismo fue, equivocado o no, la contestación a la tercera modernización, globalización y neoliberalismo, y el kirchnerismo fue la corrección peronística de las tropelías que el neoliberalismo había dejado en su camino, habría que preguntarnos ahora si la crisis en la que se encuentra envuelto corresponde a la tercera modernización o si ya el capitalismo financiero y la inteligencia artificial mediante podemos hablar de un cuarto proceso. La respuesta a esta pregunta es importante. Eso se está discutiendo. ¿Qué peronismo nos va a representar? Muy bien, gracias, Vale. Vamos, tenemos una tanda pendiente nosotros, ¿no? Tenemos tiempo, entonces. Bien, vamos a repetir dónde es que vas a presentar el libro.